el sensus fidei y la comunión de los divorciados. En 2014 se publicó un documento de la Comisión Teológica Internacional referido al sentido de la fe y su importancia para la vida de la Iglesia y de los creyentes. La situación planteada desde hace aproximadamente un año, después de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia en 2016 y del comentario que del capítulo 8 hiciéramos poco después en esta sede, da lugar hoy, 2017, a un análisis que constituye una inmediata aplicación de la teología del documento, aprobado por el cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante el pontificado de Francisco. Es esencial la referencia al Nuevo Testamento, como aparece en el número 18, en que San Pablo manifiesta la mente o sentido de Cristo. En la primera carta a los Corintios 2, gemeis de nun Christu ejomen, nos autem sensum Christi habemus, según la Vulgata. Sentido de Cristo, del cual finalmente el sentido de la fe es una participación. El tema no está desarrollado con todas sus implicaciones y consecuencias en el documento, pero es fundamental. Es por proceder del conocimiento humano perfecto de Cristo, visión beatífica, ciencia infusa y ciencia adquirida, unificados en su conciencia sin perder su distinción y objetividad, que el sensus fidei de la totalidad del pueblo de Dios, que tiene la unción del Santo, es decir, la Iglesia, no puede fallar en su conocimiento y participa de la unidad de su conciencia. Lo mismo sucede en cada fiel, que participa a su modo del conocimiento fontal de Cristo y de su comunidad. Es por eso que toda disonancia y división en el conocimiento del cuerpo eclesial y en su expresión es contraria al sensus fidei. Solo el magisterio auténtico está exento absolutamente de error cuando define, subrayando la palabra define, una verdad, y aun esto en ciertas condiciones. Los fieles singulares, así como los pastores y el mismo Papa, cuando no definen, pueden incurrir en el error y realizar afirmaciones o negaciones contrarias a la unidad de la fe de la Iglesia, que deriva del conocimiento uno de la cabeza. Nos referimos al cuarto libro de las sentencias, distinción 13. Toda gracia está en él, como todos los sentidos en la cabeza. En modo similar también se dice cabeza en razón de la segunda propiedad, porque por él recibimos el sentido de la fe, sensum fidei, y el movimiento de la caridad. Dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en materia de fe y de las costumbres pertinentes a la edificación de la doctrina cristiana, debe sostenerse como verdadero el sentido de la Escritura que la Santa Madre Iglesia ha sostenido y sostiene, ya que es su derecho juzgar acerca del verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y por eso a nadie le es lícito interpretar la Sagrada Escritura en un sentido contrario a éste, ni contra el consentimiento unánime de los padres. El magisterio es un servicio carismático especial a este sentido de la Escritura, que supera aquel y que tiene por fuente al mismo conocimiento de Cristo. Es interesante notar la referencia al sentido del pasado y al sentido del presente, que no pueden ser opuestos, según la Dei Verbum.
Nunca una definición dogmática o moral correspondiente al sentido de la fe podría ir contra el sentido de la Escritura, de la tradición de los padres y de las definiciones anteriores de la Iglesia. Si sucediera eventualmente, se trataría solo de un acto material, verbal, sin verdadera autoridad derivada de Cristo, y respecto del cual no cabría obediencia debida. La raíz de esta radical continuidad se encuentra en la unidad perfectísima del conocimiento personal del Verbo encarnado, a la cual corresponde la perfectísima unidad de su conciencia, como muestra el libro fundamental de Dylan Schneider, El sentido de la fe y el progreso dogmático del misterio mariano. Es claro porque los errores doctrinales referidos a la ciencia de Cristo, como la negación de la visión beatífica de su humanidad, corresponden a desviaciones en la concepción del sentido de la fe, que es siempre finalmente el sensus Christi del que habla San Pablo. Cuando el mismo apóstol se refiere a la ciencia de falso nombre en la primera carta a Timoteo y a la filosofía de este mundo en la carta a los Colosenses, lo hace también en virtud del sentido de Cristo o sentido de la fe. En efecto, el alejamiento del conocimiento de Cristo es solidario de los errores filosóficos y culturales, como los que introduce el relativismo contemporáneo en la teología, en la vida cultural y en la praxis católica, y produce al contrario una hebetudo mentis, o torpeza mental, como dice Santo Tomás y San Pablo, semejante a la causada por la lujuria, con la cual el relativismo está frecuentemente conectado, según el testimonio del mismo Pablo, por la cual resulta imposible discernir los errores. El documento de la Comisión Teológica Internacional, El sentido de la fe, se constituye a partir de la concepción de la Escritura de los padres, de los teólogos medievales y de los grandes del siglo XIX, como Newman, sobre las referencias de los sumos pontífices a la fe del pueblo, en el caso de las grandes verdades marianas, y concluye con una elaboración teológica especialmente apoyada sobre el Concilio Vaticano II y sobre la teología de Santo Tomás. Esta elaboración ha sido precedida en el siglo XX por importantes estudios doctrinales sobre el sensus fidei, antes y después del mismo concilio. Dice, por ejemplo, el documento de la Comisión Teológica Internacional de 2014. El sensus fidei fidelis confiere al creyente la capacidad de discernir si una enseñanza o una praxis son coherentes con la verdadera fe de la cual él ya vive. Permite también a cada creyente percibir una desarmonía, una incoherencia o una contradicción entre una enseñanza o una praxis y la fe cristiana auténtica de la cual vive. Él reacciona a la manera de un melómano que percibe las notas equivocadas en la ejecución de una pieza musical. En este caso, los creyentes resisten interiormente a las enseñanzas o a las prácticas en cuestión y no las aceptan o no participan de ellas. Y cita el De Veritate. El hábito de la fe posee esta capacidad gracias a la cual el creyente se retrae de dar su consentimiento a lo que es contrario a la fe, así como la castidad se retrae en relación a lo que es contrario a la castidad. La cita del De Veritate, que reporta el documento, nos refiere a la conexión de las virtudes que finalmente se dan no solamente entre las virtudes morales, sino también entre las morales y las intelectuales, y finalmente, sobre todo, entre las sobrenaturales y todas las naturales.
según su propia jerarquía, que impide, por ejemplo, poner por encima de la fe una obediencia ciega, material y espiritualmente repugnante, y a su vez desconectada de las virtudes morales, como la fortaleza, y desconectada de los dones del Espíritu Santo. Aunque el documento no lo desarrolla suficientemente, esta conexión remite nuevamente, como dijimos, a la unidad de la conciencia y de la perfección espiritual de Cristo, de la que el creyente participa por la gracia, así como lo hacen específicamente, de modo más restringido, los pastores por la autoridad magisterial carismática. La Dei Verbum dice que el magisterio es el carisma cierto de la verdad. Continúa el texto del documento Sensus Fidei, sobre el Sensus Fidei. Advertidos por el propio Sensus Fidei, los creyentes particulares pueden llegar a rehusar el consentimiento a una enseñanza de los propios legítimos pastores si no reconocen en tal enseñanza la voz de Cristo, el buen pastor. Las ovejas lo siguen al buen pastor porque reconocen su voz. A un extraño, en cambio, no lo seguirán, sino que huirán lejos de él, porque no conocen la voz de los extraños, como dice el Evangelio según San Juan. Y continúa el documento del año 2014. Para Santo Tomás, un creyente, aún privado de competencia teológica, puede, y más aún debe, resistir, en virtud del Sensus Fidei, a su obispo, si éste predica cosas heterodoxas. En tal caso, el creyente no se eleva a sí mismo como criterio último de la fe, de la verdad de la fe. Al contrario, frente a una predicación materialmente autorizada, pero que lo turba, sin que pueda explicar exactamente la razón de esto, difiere el propio asentimiento y apela interiormente a la autoridad superior de la Iglesia Universal. Hasta aquí el documento. Dice además el angélico, en la suma, cuestión 33 de la segunda secunde, cuando hubiese un peligro inminente para la fe, los prelados deberían ser reprendidos por los súbditos, incluso públicamente. Por eso Pablo, que era súbdito de Pedro, a causa del peligro inminente de escándalo acerca de la fe, reprendió públicamente a Pedro. La autoridad de la Iglesia Universal, a la cual se refiere el documento, citando a Santo Tomás, no se identifica en este con el sumo pontífice o con el colegio de los obispos. Corresponde al Sensus Fidei infalible de toda la Iglesia. El texto del Aquinate, aludido por la Comisión Teológica Internacional, corresponde al escrito sobre las sentencias, en la tercera parte, distinción 25, y dice así: así como el hombre debe obedecer a la potestad inferior solamente en las cosas en las cuales ésta no repugna a la potestad superior, así también debe el hombre en todo conmensurarse a la primera regla según su modo. A la segunda regla, el hombre se debe conmensurar en aquellas cosas en las cuales no es discordante respecto de la primera regla. Porque en aquellas cosas en las cuales es discordante, ya no es regla. Y por esto al prelado que predica contra la fe no hay que asentir, porque en esto es discordante respecto de la primera regla. Y ni por la ignorancia el súbdito es excusado del todo, porque el hábito de la fe produce una inclinación a lo contrario, dado que enseña acerca de todas las cosas que pertenecen a la salvación, como se dice en la primera carta de Juan 1. Por lo cual, continúa Santo Tomás, si el hombre no es demasiado fácil en creer a cualquier espíritu, cuando se predica algo insólitum,
no asentirá, sino que requerirá en otra parte, o se recomendará a Dios, no introduciéndose en sus secretos por encima de su capacidad. Lo insólito son las novedades de las cuales habla San Pablo en la carta a Timoteo I, contrarias a la tradición. Aparece enseguida la diferencia de sensibilidad respecto de la situación eclesial de los últimos 100 años. El problema de conciencia moral en el fiel, con fe no segura, aparece hoy como una preocupación por no asentir al prelado. En el texto de Santo Tomás, el problema de conciencia aparece al contrario por asentir al prelado cuando no corresponde. Es evidente que en la modernidad, en razón fundamentalmente de su crisis epistemológica, se pasó de una valoración principal del sentido de la fe del creyente en la Iglesia como cuerpo a una valoración principal del magisterio de la Iglesia, que corresponde a una función ministerial ejercida por quienes reciben un carisma especial. Esta, a su vez, es entendida crecientemente en el sentido de la autoridad potestativa y ejecutiva. Santo Tomás, en cambio, se está refiriendo teológicamente a la fe como virtud teologal especialmente formada por la caridad, que es superior a la gracia carismática y al mismo carácter del sacramento del orden, el cual está al servicio de la perfección de la gracia, de la fe y de la caridad. Pero se pone un problema de gnosiología teológica. ¿Cómo se conoce la totalidad del sentido de la fe de la Iglesia a la que el sentido de la fe del creyente singular debe asentir? La inclinación connatural al sentido de la fe, que permanece incluso sin la gracia, porque uno que tiene fe pero está en pecado mortal, también tiene sensus fidei. La inclinación connatural al sentido de la fe es anterior, según el ser, aunque no siempre según el tiempo, a cualquier determinación o definición. Y además está sujeta a crecimiento conforme crece la vida espiritual y la caridad del creyente. La determinación anterior según el tiempo ayudará materialmente al sentido de la fe, en el que se perfecciona la cogitativa, porque el sentido de la fe es un sentido. Intervienen los sentidos internos, entre los cuales está la cogitativa, que interviene especialmente en este caso. Y la determinación posterior confirmará el sentido de la fe si es coherente con las anteriores. Ya vimos que no puede haber un cambio. Tanto más el creyente conocerá la Iglesia y su fe, incluso a través de los testimonios del pasado, tanto más su sentido de la fe será claro y fuerte. Como dice el angélico, si se da contradicción, disonancia y perturbación ante la predicación, mientras tanto suspenderá el juicio. Aquella novedad que aparezca en la fe de la Iglesia considerada en su totalidad, incluyendo el pasado, es decir, los padres y los concilios de la tradición, etc., y que así lo perturbe interiormente. En este sentido espiritual es importante destacar que la contribución decisiva para el desarrollo del tema y del lenguaje acerca del sensus fidei en el siglo XX fue dada por su mayor teólogo espiritual, Juan González Arintero, dominico, especialmente en su obra capital, La evolución mística, como lo demuestra Jesús Sancho Bielsa en su libro sobre el sentido de la fe.
En efecto, se trata finalmente de una realidad espiritual mística que supera cualquier formulación sensible, aunque tiene una vinculación necesaria con esta, como sucede en general con el conocimiento humano. Como enseña el doctor común, la Escritura es un rayo de luz, así como el Evangelio es principalmente la gracia. El texto es secundario y complementario, aunque necesario esencialmente. Así, con más razón, sucede con los documentos de la tradición y las determinaciones del magisterio que están al servicio del Evangelio. Es por este motivo que el sensus fidei, que en primer lugar es comunitario, como teniendo a la Iglesia por sujeto y después personal, es fundamental respecto de las definiciones del magisterio que nunca podrán ir contra él, sino que siempre estarán en subordinación ministerial, así como lo está el magisterio que deriva del orden sagrado, de los presbíteros y obispos, teniendo estos últimos autoridad y responsabilidad universal junto con el sumo pontífice respecto de las definiciones obligatorias que gozan incluso en las condiciones correspondientes de la prerrogativa de la infalibilidad. Esto es claro, no significa que el Papa o los obispos no puedan errar, sobre todo en la predicación, que es al mismo tiempo magisterio, y más todavía en los actos prudenciales de gobierno, por naturaleza particulares. Volvamos al comentario a las sentencias. Poco antes del texto citado, el Aquinate conecta la inclinación producida por la fe con la producida por la caridad. A estas hay que sumar la inclinación más profunda de la caridad, especialmente correspondiente a la Eucaristía, contraria al afecto del pecado, como dice en la tercera parte, cuestión 79. Si el alma tiene afecto al pecado y recibe la Eucaristía, empeora, en lugar de purificarse. Esto nos ayuda a aclarar el tema que nos ocupa. La discusión pública en la Iglesia suscitada por la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, sobre cómo debe interpretarse el texto controvertido del capítulo 8 nos hemos ocupado anteriormente en la Semana Tomista de 2016. Ahora la atención está puesta en el nexo entre el sensus fidei y las diferentes interpretaciones del texto, que con una continuidad sorprendente sigue casi inmediatamente a la publicación del documento de la Comisión Teológica Internacional sobre el sentido de la fe, produciéndose así una oportunidad de verificación de la doctrina de este documento. Afirma Santo Tomás en el comentario a las sentencias: no es necesario que el hombre tenga conocimiento explícito de todos los artículos de la fe, sino de algunas cosas que son necesarias según el tiempo aquel, y así se evitan todos los errores y dubitaciones. Porque así como el hábito de la templanza inclina a resistir a la lujuria, así el hábito de la fe inclina a resistir a todas las cosas que están contra la fe. Por lo cual, en el tiempo en el cual emerge la necesidad de conocer explícitamente, sea por una doctrina contraria que aparece, sea por un movimiento de duda, motum dubium, que surge, entonces el hombre fiel, por la inclinación de la fe, no consiente a las cosas que están contra la fe, sino que difiere el asentimiento hasta ser instruido más plenamente. Está claro que el sentido de la fe se ejercita diferentemente según la condición de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice Santo Tomás, todavía en el comentario a las sentencias, explicar los artículos de la fe puede suceder de dos maneras. De una en cuanto a la substancia de los mismos artículos, que se los conoce distintamente. De otro modo, en cuanto a las cosas que se contienen en los mismos artículos implícitamente, lo cual sucede mientras el hombre conoce las cosas que siguen a los artículos y la fuerza de la verdad de los mismos artículos,
por lo cual se pueden defender de cualquier impugnación. A la primera explicación están obligados totalmente aquellos que tienen el oficio de defender la fe, sea por el grado de la dignidad, como los sacerdotes, sea por revelación, como los profetas, sea por ministerio, como los doctores y predicadores. No aquellos a los cuales no incumbe el oficio de enseñar la fe, porque ya que ellos no deben regularse sino a sí mismos, les es suficiente conocer aquellos artículos por los cuales podrán dirigir la propia intención hacia el último fin. La explicación doctrinal, finalmente, no puede ser separada de la inclinación. Es por esto que en el caso que nos ocupa de la comunión de los divorciados con segunda relación, la reacción de los fieles es diferente según se trate de obispos, presbíteros, laicos, doctores, etc. Existe, sin embargo, una comunión profunda en la misma fe, y en este sentido en su sentido que deriva finalmente del sentido de Cristo. El sentido de la fe de los obispos lleva naturalmente a percibir más directamente los inconvenientes de la posición que sostiene que en algunos casos particulares quienes viven en estado consciente de adulterio prolongado podrían recibir la Sagrada Eucaristía, como un peligro que atenta directamente contra la unidad de la Iglesia y de la fe, respecto de la cual tienen un ministerio especial. Recientemente, algunos obispos advertían sobre la división que se constata. Cito la carta del cardenal Cafarra, que murió la semana pasada, al Papa Francisco, del 25 de abril de 2017, junto con el cardenal Brandmüller, el cardenal Burke y el cardenal Meissner, que murió hace unos meses. Dice: transcurrió un año desde la publicación de Amoris Laetitia. En este periodo se han dado públicamente interpretaciones de algunos pasajes objetivamente ambiguos de la exhortación postsinodal, no divergentes sino contrarios al permanente magisterio de la Iglesia. No obstante que el prefecto de la doctrina de la fe haya declarado varias veces que la doctrina de la Iglesia no cambió, aparecieron numerosas declaraciones de obispos, de cardenales y hasta de conferencias episcopales que aprueban lo que el magisterio de la Iglesia no ha aprobado jamás. No solamente el acceso a la Santa Eucaristía de los que objetiva y públicamente viven en una situación de pecado grave y tienen la intención de permanecer en ella, sino además una concepción de la conciencia moral contraria a la tradición de la Iglesia. Y así está sucediendo, cuanto es doloroso constatarlo, que lo que es pecado en Polonia está bien en Alemania, lo que está prohibido en Filadelfia es lícito en Malta, etc. Es claro que la división entre obispos, presbíteros y fieles no corresponde al verdadero sentido de la fe, que es una, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 12, citando a San Agustín, el libro de Predestinationes Sanctorum, señala solemnemente: la universalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede fallar en el creer. Universitas fidelium incredendo fali nequit. Y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, supernaturalis sensu fidei totius populi, cuando desde el obispo hasta los últimos fieles seglares manifiestan el asentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. El sentido de la fe de los presbíteros, ahora, se ejercita más directamente en la función de ser cabeza espiritual de los fieles en el ordenamiento particular de la comunidad, participando a su modo de la plenitud del sacerdocio de Cristo. Es evidente que en este caso, por su responsabilidad pastoral directa e inmediata, las palabras de Santo Tomás
asumidas por el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la necesidad moral de ser consecuentes con el sentido de la fe, adquieren una relevancia especial. En efecto, el Concilio Vaticano II en Presbyterorum Ordinis 9 requiere de los presbíteros que, como cabezas espirituales, examinando los espíritus para ver si son de Dios, descubran con el sentido de la fe, los multiformes carismas de los seglares, tanto los humildes como los más elevados. La conciencia del sentido de la fe de los presbíteros está unida a una responsabilidad específica en la Iglesia, no solamente referida al bien de las almas singulares o de una porción del pueblo de Dios, sino a la misma Iglesia universal. Es necesaria una profundización teológica del carisma magisterial de los presbíteros y su relación con el sentido de la fe. El documento sigue una concepción del magisterio demasiado condicionada y limitada a sus notas positiva de autoridad, autenticidad universal y negativa de infalibilidad. En cambio, el derecho común, el código de la Iglesia Latina, esboza más adecuadamente esta teología en el canon 212, numeral 1. El sentido de la fe de los seglares, pasando ahora a los laicos, que poseen verdadera vida espiritual, está naturalmente preparado para percibir la consonancia o disonancia de una verdadera o falsa concepción del matrimonio cristiano y de la Eucaristía con el sentido de la fe que ellos mismos poseen. El documento de la Comisión Teológica, en el número 8, subraya cómo en algunas épocas de la vida de la Iglesia fueron los simples fieles y no los pastores los que principalmente mantuvieron el sentido de la fe ortodoxa. Es de notar cómo, con la pasionalidad y vehemencia de la condición laical, no exenta a veces de soberbia y otros vicios, que debe ser guiada pastoralmente y no simplemente reprimida, existen nuevas formas de expresión y comunicación favorecidas por el uso de Internet. Aun si hubiese un estudio serio y científico estadístico de las expresiones allí vertidas, éstas no podrían identificarse automáticamente con el sentido de la fe del pueblo de Dios. Pero su existencia no puede ser desconocida o minimizada desde el punto de vista teológico, constituyendo muchas veces indicio de la reacción vital de los fieles con auténtico interés por las cosas de la fe y el bien común de la Iglesia, no raras veces con una sensación de abandono por parte de los pastores que debe ser adecuadamente comprendida. El tema del sentido de la fe es susceptible, como ya indicaba la Escritura, de interferencia y deformación desde el punto de vista filosófico, recordemos el texto de San Pablo citado, que puede notarse en la evolución reciente de la investigación acerca del mismo sentido de la fe. Si los estudios anteriores e inmediatamente posteriores al concilio, así como el documento del Sensus Fidei, conservan la conexión con la filosofía tomista, como se ve en el artículo de Hunermann, Sensus Fidei, del Lexikon für Theologie und Kirche, en recientes escritos se nota un alejamiento de esta concepción filosófica. A veces aparece en los estudios sobre el sentido de la fe recientes una regresión a la explicación modernista e incluso al más primitivo americanismo, canalizado a través del marxismo implícito o explícito de algunas corrientes de la teología de la liberación, que favorece la simbiosis con la matriz hegeliana de la cultura contemporánea. Se llega incluso a una verdadera inversión radical en la explicación del sentido de la fe. Si la praxis está por encima de la teoría, como dice por ejemplo el autor brasileño Dalia Noll,
en el libro El pueblo de Dios como sujeto de la vida de la Iglesia, donde explica que se trata del primado de la praxis sobre la teoría en el sentido de la fe. Si es así, es claro que la concepción del matrimonio cristiano surgirá principalmente de la realidad de hecho y no de la luz recibida por la fe en la revelación divina y aplicada por su sensus al ordenamiento de la vida humana, incluso en el matrimonio. Así se llega a concebir una dialéctica entre los casos particulares y la ley divina revelada, absolutamente alejada de la realidad de esta ley divina. Son los casos particulares los que deben ser iluminados, perfeccionados y determinados por esta ley divinamente, y no la imperfección de los casos la que debe interpretar el sentido de la ley evangélica, aunque fuere por medio de una síntesis o de una Aufhebung hegeliana. Se llegaría así, de esta manera, muy cerca de la concepción ética hegeliana, aunque Hegel, como filósofo particular, no sostiene el divorcio, está contra el divorcio, para la cual, por influjo protestante y por rechazo de la visión moral católica, la verdadera santidad es siempre una abstracción, regida en el fondo por lo negativo, concebido como misterio, como se ve en la filosofía del derecho, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, cambiándose así la primacía de la gracia por el aparentemente más realista primado del pecado, identificado con lo bueno posible realmente en la praxis corriente del mundo.